Entonces tenemos ahí la carga y la carga genera líneas de potencial eléctrico en el espacio y de manera radial nosotros tenemos lo que son el campo eléctrico. Entonces, en cada una de estos paquetitos que voy a insertar ahora, que son estos puntitos, son para nosotros eso que lleva el potencial eléctrico. Caramba. Que si yo trazara una línea aquí en esos puntos, es como que estuviese dibujando ese rayo o esa, ¿cómo se llama? Que nosotros decimos el campo eléctrico se propaga radialmente, ¿sí? En el espacio. Lo que se irradia son esos puntitos que si yo uno formaría una línea. Entonces, esta carga que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Ah, ¿dónde está? Caramba. Aquí quieres el punto, ¿no? Ah. Este circulito que está aquí, que es para nosotros la carga, ¿sí? Vamos nosotros a analizar qué fuerza yo debo aplicar, porque ojo, esta carga de aquí genera campo eléctrico, ¿correcto? Ella genera por todas las direcciones, ahorita ya puse así punteada, insertar, voy a dibujar varias líneas de campo eléctrico aquí. Aquí sí me es difícil dibujar, como hacíamos en la clase. Ya, tengo la carga que irradia por todas las direcciones del campo eléctrico, pero el que les lleva en el espacio ya entienden que es el potencial. Entonces, nosotros habíamos estudiado, tienes tu sistema de referencia X, Y, Z, ¿sí? Y habíamos analizado, si ustedes recuerden, para la parte del potencial eléctrico, voy a esperar un ratito, desagrupar. Hemos analizado a la carga, o sea, este puntito, ¿sí? Que se mueve del punto A al punto B. Está acoplado. Bueno, habíamos analizado para nosotros estudiar el potencial eléctrico, el movimiento de la carga del punto A al punto B. ¿Correcto todos? Hasta aquí, chicos. Pero surge una pregunta. ¿Quién mueve esa carga? O sea, para nosotros mover a la carga del punto A al punto B, yo debo de alguna manera tocar o vencer estas líneas de campo, ¿sí? ¿A qué me explico? En el caso de ustedes, por ejemplo, para que ustedes se puedan levantar de la cama, por ejemplo, vamos a imaginar que estás recién despertando, te estás intentando despertarte. Para despertarte y levantarte de la cama, tú requieres de un esfuerzo, que es lo que nosotros decimos un trabajo, algo que te ayude, que te diga, levántate de la cama. Mi pregunta es de ustedes, ¿qué es lo que te motiva a ti levantarte de la cama? Jaime. Mi mami. Literal, y está bien. Mi mamá me está levantando de la cama, es correctísimo. O sea, estamos teniendo un ejemplo, o sea, vamos acá, otra carga, o alguien que te fuerce a levantarte de la cama. Ariel, ¿qué es lo que te motiva a levantarte de la cama? Estudiar Inge. Estudiar. Es eso, siempre, todos los días, Ariel. Claro, pues no se descansa del estudio. No, pues, ya imagínate, ya tiene sus 40 años. ¿Te sigues levantando para estudiar? Ah, no, pero entonces sería
Igual mi mamá, A no sabe. trabajar, dirás. Ya, a lo que voy. Cuando una carga se quiere mover de un punto A a un punto B espacialmente, tenemos que vencer algo. Nosotros, mi pregunta es a ustedes, sean todos sinceros. ¿Quieren levantarse de la cama? ¿Quisieran en este momento estar en la cama echados y durmiendo? Sean sinceros. ¿Sí o no? Todos, hasta incluyéndome. O sea, negar eso me parece un absurdo. ¿Por qué te digo sería un absurdo? Porque de hecho todos, tú y yo, el marcador que estás ahorita usando o el lápiz que estás usando o la silla que estás tú sentado, cualquier objeto quiere por naturaleza estar en reposo. A eso nosotros llamamos. Quieren estar en reposo. Pero el problema es que la materia como tal, posee, a pesar de estar en reposo, vamos a imaginar esta carga que está aquí, él está en reposo. A pesar de estar en reposo, él está emitiendo campo eléctrico a todo su control. ¿No me esperan un ratito? Disculpen, es que el día de ayer le castré a mi perra porque nos dieron turno ayer en la tarde y tengo que estarle cuidando. A ver, entonces la carga, sí, a pesar de que se encuentra en reposo, ¿sí? Ella posee campo eléctrico. O sea, independiente de que no se mueva, posee campo. Es como tú y yo. Estamos queriendo estar en la camita, durmiendo, sin que nadie nos levante. Y como dijo Jaime, que mi mami fue el que me levantó. No quería yo levantarme, pero me levantó. Alguien nos tiene que levantar, pero para levantarnos o movernos del punto A al punto B, no independiente del camino recorrido, si es más corto, es más largo, lo que sea, ¿sí? Tuvo que haber lo que nosotros llamamos una fuerza externa, ¿sí? Tuvo que haber una fuerza para generar el movimiento. Entonces, Ariel dice que siempre se levanta porque su fuerza externa es de la motivación de querer estudiar. Entonces, esa es su fuerza, la fuerza que le motiva a levantarse. Entonces, esta fuerza externa, para en el caso de nuestro cuerpo, que en este caso que lo que estamos estudiando es una carga, ¿sí? No es cualquier fuerza la que yo debo aplicar, no es una cosa, una fuerza mental, como es en el caso de Ariel, que le motiva, lo mío es mental, mi motivación de estudiar me hace que me levante. En el caso de Jaime, en cambio, fue una fuerza de tipo personal. Dice la mamá, Jaime, levántate. Si no te levantas, no comes. Vamos a imaginar. Algo, bueno, Jaime dice que sí. Entonces, eso es otro tipo de fuerza. Fuerza, vamos acá, no sé cómo de llamarla esa, pero, o sea, significa que en el caso nuestro no puede ser cualquier fuerza. Recuerden, ¿cuál es la fuerza newtoniana, chicos? Déjame copiar. Fuerza que Newton nos estableció, que nosotros llamamos fuerza mecánica. La segunda ley de Newton, ¿cuál es? Masa por Aceleración. aceleración. La fuerza mecánica, en este caso, caramba, no es esto lo que yo quiero. Es masa por aceleración. Esta fuerza es una fuerza mecánica que en este caso, por ejemplo, en el caso de ustedes, bueno, ya que sea la mamá de Jaime o la motivación de Ariel, ¿sí? Para tú ahora a nivel mecánico, estás acostado en posición horizontal y ahora te tienes que incorporar. Para incorporarte debe haber una fuerza mecánica, en este caso es muscular, de tus músculos haciendo que se mueva tu cuerpo para incorporarte y ponerte en posición rígida, en este caso de pie, para después eso, caminar y volverte a sentar en tu sala de estudio.
Entonces, esa fuerza mecánica es la que nos hace el movimiento en el caso nuestro. Pero si lo que yo quiero mover es una carga, esa fuerza mecánica no es suficiente. Entonces, yo debo aplicar una fuerza similar al valor que posee la carga. Si la carga posee un campo eléctrico, yo debo aplicarle es una fuerza eléctrica, no una fuerza mecánica. ¿Sí? Entonces, para yo mover del punto A al punto B, yo debo darle externamente a esa carga una fuerza externa. Entonces, aplico esa fuerza externa del tipo campo eléctrico, que es de hecho, esta es la ley de Coulomb que habíamos visto al inicio de la clase, ¿sí? Que es el producto de la carga por el campo eléctrico de la carga, de la otra carga, ¿sí? E inversamente proporcional a la distancia que separa de la carga 1 sobre la carga 2, ¿sí? Al cuadrado en esa dirección. Entonces, aplicando esa fuerza newtoniana, perdón, no es newtoniana, esa fuerza de la ley de Coulomb, pues, vamos aquí, ponemos pausa. Cualquier tipo de fuerza, ya sea mecánica, fuerza eléctrica, la fuerza de la mamá de Jaime que le motiva a moverse, la fuerza de lo que sea, cualquier tipo de fuerza, lo que nosotros generamos es un trabajo. La definición de trabajo, esto es para cualquier tipo de fuerza. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es el área, porque cuando yo hablo del área bajo la curva, estoy hablando de una integral, es el área bajo la curva de esa fuerza que recorre, que le permite recorrer al objeto en SDL. El trabajo es el área bajo la curva de la fuerza que debo generar en el objeto para recorrer SDL. Entonces, aquí el DL es similar a lo que hemos hecho ese juego con ustedes de Hansel y Gretel. Cualquier objeto, ya sea puntual, lineal, superficial o volumétrico, ¿sí? Cuando yo quiero pasar del punto A al punto B, deja en su rastro un camino, independiente de que haya sido, volumétrico o puntual. Va a dejar en él un caso un línea y otro no. Van a dejar siempre un camino por recorrer. Entonces, ese trabajo que nosotros tenemos va a pasar del punto A al punto B. Entonces, esta definición, cuidado, es generalizada para cualquier tipo de fuerza. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo quiero saber cuánto trabajo tuvo, y ahí viene la pregunta, ¿tuvo quién? Porque ¿quién tuvo que darle una fuerza externa? Que vendría a nosotros, este es el observador, ¿no es cierto? La carga en movimiento es lo que nosotros queremos ver, ese es el observado. Entonces, ¿quién tuvo que darle la fuerza externa? Es para nosotros el observador. Aquí ya no puedo dibujar un muñeco, yo le dibujo un círculo grandote. Entonces, el observador tuvo que generar una fuerza externa a la carga Q sub A, perdón, a la carga desde el punto A al punto B, ¿sí? Para recorrer SDL. Entonces, aquí, espérenme un rechiño. Entonces, tengo la carga. Reemplazamos nosotros de la fuerza del campo eléctrico aquí, ¿sí? Reemplazamos y le ponemos aquí. Pero aquí hay una cosita. No sé si se dan cuenta que el trabajo yo te definí que esto era positivo y mira que aparece. Profe, ¿de dónde sale el negativo? Vamos acá. Ustedes ya recibieron newtoniana, ¿correcto? ¿Sí? Todos ustedes. Y en newtoniana, ustedes estudiaron el efecto que hay. Voy a dibujar porque eso no había puesto o previsto esto yo en esta presentación, porque esta no era una presentación para virtual, esta era una presentación para presencial. Entonces, presencialmente yo dibujaba esto en la pizarra, lo que estoy dibujándoles a ustedes ahorita. Entonces, vamos a imaginar, es nuestra superficie. Recuerden, estoy hablando un poquito de newtoniano. Tengo ahí mi superficie y en esa superficie yo quiero empujar este cubo, ¿ok? Le aplico una fuerza externa tipo newtoniana, que sería esta, ¿no? ¿Y qué pasa con el cubo? El cubo sufre ciertos problemas, de eso ustedes han de haber estudiado en la superficie. ¿Qué pasa entre la superficie y el cubo? ¿Qué hay? Una vez que yo apliqué la fuerza, este cubo ¡shing!, viajó para el infinito y más allá. O al aplicar la fuerza, este cubo de alguna manera no se movió, no cogió,
salió disparado, sino qué pasa con el cubo con respecto a la superficie. No hablo del peso, porque usted no va a decir, ah, tiene peso. No, olvídense del peso. El peso es con respecto a la normal, pero esa normal. ¿Qué pasa con la superficie entre esto y la superficie? Crea una fricción. Hay una fricción o rozamiento. Entonces, ese rozamiento, ¿qué hace que impida con respecto a esto? Y vamos a imaginar que esto es una pista de hielo. Si fuera una pista de hielo con cero fricción, ahí sí, ¿qué pasaría? Le aplicamos una fuerza, por más pesada que sea esto, ¿qué va a pasar con esto? ¡Pum! Sale disparado, ¿sí? Pero si esto y entre esto y esto hay una especie de fricción, ¿qué va a pasar? Va a haber una fuerza contraria, que es lo que nosotros decimos, ¿sí? Debido a la fricción, va a haber una fuerza distinta y cuando nosotros queramos aplicar, voy a hacerle una fuerza un poquito más grande. Cuando yo quiero aplicar una fuerza, ¿qué pasa con esta fuerza de fricción? Sí, se va a mover, pero va a haber un momento que esta cosa se va a detener, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa aquí? La fuerza, que esta nosotros le decimos, estamos aplicando, la fuerza está a la derecha, pero la fricción le está apuntando ¿hacia dónde? En sentido contrario, sentido contrario. No interesa, vamos a imaginar que la fuerza estaba hacia la izquierda, pero profe, si la fuerza estaba hacia la izquierda, la fricción entonces debe estar ¿qué? Hacia la derecha, porque siempre la fricción, en el caso entre el piso y el objeto, siempre está en dirección contraria a la que estoy aplicando. Hasta aquí todos. Eso ustedes ya lo han entendido en newtoniana. Pasa lo mismo con el campo eléctrico. El campo eléctrico, para tú mover esta carga que tiene campo eléctrico debido a una carga, digámoslo así, positiva. Vamos a imaginar que es positiva, el campo está saliendo. ¿Qué significa? Que yo debo aplicar una fuerza eléctrica con carga debido a ¿cómo se llama? Un campo eléctrico negativo o positivo. Negativo. ¿Qué pasa cuando las cargas son de signo contrario? ¿Qué dice la ley de Coulomb? Se atrae. Se atraen. ¿Yo quiero atraerla o yo quiero empujarla? Empujar. Entonces, ¿qué tipo de campo debo darle? O fuerza externa, porque recuerden, independiente, pero usted me está diciendo fuerza. La fuerza, recuerden que la fuerza newtoniana, es newtoniana, de la ley de Coulomb es proporcional al campo. Entonces, ¿qué campo debe tener este observador para empujar esta carga que es carga positiva? No, positivo, bien. También positiva, debe ser, recuerden ustedes, yo ya les expliqué eso en las clases anteriores, esa carga del observador debe ser igual, menor o mayor a la carga que quiero empujar. Mayor. Mayor, debe ser mayor. Debe ser, esta carga de aquí debe ser mayor, debemos de empujar, pero esta carga, por más chiquita que sea con respecto a esta, que es del observador, ¿sí? Por más chiquita que sea, ella se va a oponer, ¿correcto? Y eso hemos calculado con ustedes de ejercicios de fuerza, ¿sí? La una se va a poner y no se va a mover, va a pasar lo mismo que les decía con cero fricción. No es que, esta la empuja y esta va disparada. ¿Qué va a pasar con ella? Ella se va a oponer. Es en el caso de ustedes. ¿Por qué ustedes, cuando tú te quieres, dice, a Jaime le dice, Jaime, ya levántate a estudiar, ya hay clases virtuales? Jaime dice, no. Entonces, él en su mente ya dijo no, aunque su voz dijo, ya mami, pero en su mente, ¿qué estabas pensando, Jaime? Que tengo sueño. Que tiene sueño. O sea, te estás oponiendo. Dices, pero eso, todos ustedes me dicen, eso es un pensamiento. No, no es un pensamiento, porque yo les digo todos, aunque me diga Ariel que el motivo es el estudio. Seamos francos, realmente, y esa es mi pregunta a todos ustedes. ¿Qué es lo que busca cualquier cosa de la naturaleza? Yo les dije, es el reposo, estar en reposo. Ustedes quisieran, de hecho, estar ahorita en la playa, acostados, recibiendo el solcito, la brisa del mar. Algo así quisieran estar en reposo. Entonces,
Cuando venga cualquier objeto o carga queriéndonos mover, por el mismo hecho por eso les digo, todo lo que es másico posee carga. Entonces, esta carga que requiere de reposo se va a oponer al movimiento. Es como en el caso de la fricción. Va a haber una fuerza que se opone o algo que se oponga. Y por eso es este signo, chicos. Es por eso yo le puse hasta con rojito. Yo en clase igual cuando doy presencial también les pongo con otro color. Porque ese signo no es un signo de la definición de trabajo. Ese signo no aparece en esta definición. La definición es solo, claro, es el área bajo la curva de la fuerza que debo aplicar para mover un objeto a que recorra un DL. Punto. Este negativo, en cambio, es debido a esa oposición que está ejerciendo esta carga negrita de aquí, que posee este campo, que yo le voy a llamar campo rojo, ¿sí? Me hubiese gustado pintarle este de rojo, pero no sé por qué no consigo aquí. Entonces, tengo la carga roja que genera esto, pero ¿quién le mueve? Es esta carga Q, le voy a pintar como está con verde ahí, lo voy a pintar de verde para enfatizar, que es el observador, que es el que le mueve, ¿sí? Que es la carga de este por el campo de la carga de esta para que recorra este DL. Pero este amigo, por eso está con rojo, este amigo se va a oponer. Él te dice, no quiero moverme, pero el otro, como es mucho más grande, lo hace. La voluntad de Ariel es mucho más grande que se levanta, aunque también yo te voy a decir que tu cuerpo no quería levantarse. A Jaime, ¿quién es la carga más grande? Su mamá, y le hizo levantar. Se opuso, él también se opuso, pero ya su carga es mucho mayor que la de él y se tuvo que mover. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora, chicos? Voy a jugar. Saco la carga del observador afuera. Recuerden que la carga verde es del observador. Saco afuera y le ingreso este negativo, porque este negativo ¿de quién es? Es de la carga que estamos moviendo, el que se está oponiendo, el que dice que no, pero ya ni modo, se tuvo que mover. Entonces tienes menos esto. Esto de aquí no tiene, y esto de, bueno, que ya está escrito, esto es para nosotros ¿qué? La definición de la diferencia de potencial eléctrico. Esto es la diferencia de potencial que yo les había, si se acuerdan en la clase anterior, las clases anteriores. De hecho, el negativo no aparecía por oposición ni nada. Recuerden, el negativo era de pasar del punto A al punto B, ¿sí? Y ese negativo del diferencial de potencial eléctrico salió o surgió por el hecho de que nosotros no conocemos, recuerden ustedes, habíamos pasado al punto A, pero no conocíamos el punto inicial, ¿sí se acuerdan? Que el punto inicial para nosotros lo considerábamos infinito. Y yo les comentaba a ustedes, nadie, ni tú ni yo, nadie, ningún objeto, de hecho, que tenemos ahorita en la mano, ni la cortina, ni las pinturas, nada, conoce su tiempo de vida inicial, ¿sí? Porque ¿cuál es para nosotros nuestro tiempo de vida inicial? En el instante exacto que el esperma de tu papá y de tu mamá colisionaron. El esperma de tu papá y el óvulo de tu mamá. Ahí es el punto inicial tuyo. Pero ¿conoce eso tu papá y tu mamá? No, nadie. Entonces, por eso ese menos, recuerden que el menos de la definición de diferencia de potencial salía por ese concepto. En cambio, este menos sale ¿por qué concepto? Por oposición. Quiero que tengan esas cositas claras. Pero independiente de eso, esta cosa que nosotros estamos viendo aquí es similar al concepto de diferencia de potencial. Entonces, multiplicando Q por V, ¿qué es diferencia potencial? Lo integramos nosotros esto, es el potencial final menos el inicial, ¿sí? Y aquí lo contrario, ¿no? O sea, aquí estoy, ya invertí, ¿sí? Es aquí nosotros tenemos el potencial de B menos el potencial de A. ¿Estoy haciendo bien? Espérame ahí un rachiño. Sí, yo ya me estoy confundiendo. Está bien así. Entonces, cuidado, aquí se me fue, esto sigue siendo verde, no sé por qué ya se le pasé con negro. Este sigue siendo nuestro verde. Este es del observador y esto es del observado. ¿Qué es lo que hago? Paso que esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Tengo el potencial de B menos el potencial de A por el trabajo sobre Q.
Bueno, estos son los de los muchos videos que yo mandaba antes, ¿sí? Cuando daba presentaciones de este estilo a la clase. No, eso vamos acá con ustedes, creo que no los estoy enviando eso. Entonces, venimos aquí. Tengo potencial final menos iniciales igual a trabajo sobre carga. ¿Puedo pasar de slide, chicos? ¿Puedo pasar el slide? ¿Todos? ¿Sí? Sí. Entonces, vamos acá. Yo tengo el potencial final menos el potencial de A. Vuelvo a hacer el mismo estudio que yo les decía a ustedes. Como nosotros no conocemos nuestro punto inicial, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, yo tengo 20 años, pero nuestros 20 años están en función de los 9 meses, u 8 meses, u 7 meses, o hay algunos casos de 9 meses y medio, 10 meses, que te dio a luz tu mamá. A partir de ahí, corta a los 20 años o 21 años que tengas. Entonces, pero ese es un punto, digámoslo así, ambiguo de nacimiento que yo suelo decir, porque tu verdadero nacimiento es la colisión del esperma con el óvulo. Ahí es el primer nacimiento. Entonces, como nosotros no conocemos, volvemos a tomar ese mismo punto infinito de información y eso da cero y nos da nuevamente la definición de potencial. Pero este es el potencial del observado. Entonces, el trabajo se resume entonces ¿en qué? En la carga del observador por el potencial del observador. Recuerden que esto es potencial, no diferencia de potencial. Recuerden eso. Entonces, el trabajo, aquí ya lo hemos definido, que es el trabajo, es lo que se necesita, es el valor de información que se necesita transportar la carga Q, pero voy a pintar esta Q con rojo. ¿A qué carga me estoy refiriendo? ¿A la verde o a la roja? A la carga Q en el espacio. Entonces, esto es la definición de trabajo. No se le acredita a nadie, ¿sí? ¿No se acuerdan ustedes cómo se llama? Nosotros decíamos ley de Coulomb, le poníamos nombre Volta, que esto hizo Volta o esto hizo, ¿cómo es? Maxwell. No, aquí no hay nadie, porque aquí intervinieron muchas facetas o muchas personas para llegar a esta definición de trabajo. Entonces aquí intervienen tanto el observador como el observado. Vamos ahora con respecto a la energía. Entonces, con respecto a la energía de una distribución de carga, porque yo hablo de distribución, ahora vamos a imaginar que esa carga no es una carga puntual, o sea, porque el potencial que nosotros tenemos aquí está definida como que fuera una carga puntual, ¿sí? Ahora ya no, aquí no tenemos cargas puntuales realmente, lo que nosotros tenemos son objetos que pueden ser desde nuestro punto de vista lineales, superficiales o volumétricos. Entonces vamos ahora a definir la energía. Vamos acá. Déjame ver si esta presentación la tengo por partes. No. No. Ay, aquí está triste. Espérame un rachiño. No, están separadas. Esperan un ratito. Voy a hacer lo siguiente. Van a tener que esperar un ratito porque necesito separar e ir poniendo uno por uno para que ustedes igual vayan graficando la lógica de esto. Porque si yo les digo copien el dibujo, ustedes no van a entender lo que estoy queriendo decirles. Solamente quiero mover las flechas para explicar la situación. Van a dibujar, chicos, en su cuaderno, por primera instancia, solo el eje X, Y, Z, ¿sí? Y van después dibujando en función de lo que yo voy hablando el resto de cosas. ¿Qué pasa? Vamos a analizar en el caso vamos a hablar de la energía ahorita. Ya, parar esta. Te voy a agrupar.
Ya, ustedes tienen graficado el X, Y, Z. En el primer video que les mandé, y como decía este señor, imaginen que desaparece todo y tenemos solo espacio. Imaginen eso, ¿ok? De hecho, de hecho, esa es la parte filosofal, ¿no? Que todavía no se entendía antes de Einstein, de hecho, con Newton, en la época de Newton, se hablaba, ¿qué pasa si todo desaparece? ¿Qué es lo que me quedo? Entonces, Newton hablaba de un espacio rígido. Y con Einstein ya entendimos que ese espacio a la larga no era rígido, sino que era algo, es un algo. O sea, que de hecho ese algo, que es ese espacio, es el que nos define a nosotros. Entonces, a la larga significa que es algo poderoso ese espacio. Entonces, vamos a imaginar, tengo aquí este espacio, ¿sí? El X, Y, Z es para mí el espacio que sustenta el universo, ¿ya? Aquí está. Mi espacio X, Y, Z. Solo espacio, no hay nada. Nada, o sea, ahorita no hay nada en este espacio. Está vacío. Entonces, en ese vacío, ¿sí? Para que exista lo que ahora existe, que nosotros llamamos universo, tuvo que alguien, por eso que yo les decía esto, que es que la física no es que está del todo cerrada, los físicos no creen en Dios, no, bueno, podemos darle el margen de duda de que hay algo, ese algo, pero hasta demostrarlo lo contrario, digámoslo así, alguien tuvo que traer la primera carga, ¿sí? A un punto del espacio inicial. ¿A qué punto? Y ese es el famoso punto que yo les decía que la gente anda buscando. De hecho, hay gente de la NASA, un buen grupo de la NASA que anda buscando esto, que hacen los mapeos de punto inicial, en donde hubo la colisión, o sea, donde hubo esta carga y colisionó o explotó y aparecieron en el resto. Alguien tuvo que traerla ahí en ese punto del espacio y entregarle un cierto trabajo, ¿sí? De movimiento, del infinito, que no sabemos de dónde salió, hasta aquí. Esto yo desconozco, que yo le pongo como W1 igual, no sé. ¿Quién hizo eso? Ese primer trabajo, ¿sí? No conozco. Eso es lo que es la pregunta que hasta ahora todos nos hacemos. Pero sucede, vamos a imaginar que sucedió el Big Bang en el proceso. O vamos ahora en la otra lógica. Vamos a imaginar que ahora yo vengo y quiero traer una segunda carga a este espacio. O nació el Big Bang y un pedazo de eso salió expulsado. ¿Hasta dónde? Hasta donde permitió la primera carga. ¿Sí? Entonces, esta segunda carga, la posición de la segunda carga, ya no está delimitada. La primera carga o el observador, ¿sí? Podía haber puesto esta primera carga aquí, 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 aquí. Podía poner en cualquier lado. Esta podía jugar, ¿sí? Podía ponerse en cualquier punto o escoger. Vamos a imaginar que yo le pongo nombre o voz a esta primera carga o a este primer objeto. Él podía ubicarse en cualquier punto, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar que se puso en esa posición R sub 1. Hasta aquí todos. Entonces tenemos ahí la R1 que yo la estoy aquí teniendo. Pero la carga 2, en cambio, no. Ella no puede decidir. Ella no decide sola. Ella no puede venir y decir, yo también quiero ponerme, yo me quiero poner aquí. No. La decisión o la posición de la segunda carga está fuertemente ligado con respecto a Q1. Entonces, la posición de ella, que vamos a imaginar que está aquí, vamos a coger aquí, imaginemos que es esta, ¿dónde está la R2? R2, ya, R1, 2, ya. Tenemos ahí, vamos a poner la posición en el espacio central de R1, 2. Vamos, de esta posición que está aquí va a depender fuertemente de qué? De la posición. Vamos a dejarle aquí porque eso está solo acá. De la posición que tiene la carga, o sea, la posición de 2 es la posición que le da de R1, 2 o a su vez, como estos dos objetos o estas dos, que yo estoy hablando de carga, estoy hablando de campo.
Entonces, esta carga Q sub 1 vino él solito, estaba solito, no hubo colisión, y cuando llegó la carga Q sub 2 y se puso en esta posición, porque la Q1 le dijo en esa posición, pero también esta posición la rige ¿quién? La 2,1. Esa 2,1 la voy a tomar después y al final. Vamos a imaginar que la que le ordenó ponerse en esa posición ahorita es la 1 y le puso con respecto a la 2. ¿Sí? Entonces, si yo quiero determinar o analizar el trabajo que se genera, aquí está, el trabajo que nosotros nos dio de poner la carga 2 en esta posición, tuvo que depender de qué? De la potencial V1. Entonces, aquí viene la situación. El trabajo número 1, o sea, la carga para mí Q sub 1, ¿sí? No sé quién fue. Eso quiere decir que para mí este V1 vendría a virar, vamos a cambiar de color, rojo, no, o verde en este caso, porque la Q sub 2 depende de V1, de la carga V1. Y este es para nosotros la Q roja. La definición de trabajo, voy a regresar al slide anterior. Nosotros teníamos que el trabajo depende de la carga del observador por el potencial del observado, pero también yo puedo también analizar esto desde otro punto de vista. El trabajo es igual al potencial del observado por la carga del potencial del observador por la carga del observado, que también puedo decir de esa manera. O sea, este trabajo o esta definición puedo verla desde dos puntos de vista. Llamarla a este el observador, el observado, y este el observador. ¿Me hago entender, chicos? Cualquiera de los dos lados es exactamente lo mismo, porque tanto la carga del observador como la del observado entran en juego en este cálculo matemático que estamos haciendo. Entonces, la carga inicial, esta la 1, tiene su potencial. La posición o el trabajo que me costó poner la carga Q sub 2 en este punto del espacio dependió de qué? Del potencial V1. Vamos a jugar. Entonces yo tengo Q sub 2 por 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, Q sub 1 sobre la posición, ¿sí? Que hay entre la carga Q sub 1 con respecto a Q sub 2, ¿sí? Y recuerden que el potencial es escalar, no hay dirección. Simplemente sobre, posición o distancia, como quieran llamar, que hay entre Q sub 1 y Q sub 2. Hasta aquí todos. Después, el universo no está constituido por dos cargas, sino por muchas más cargas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vino la Q sub 3, que es esta de aquí, caramba, quiero coger todo. La Q sub 3, esta Q sub 3 ya tiene más restricción. Ella no puede moverse ya tan libremente porque depende de qué. Depende de lo que diga la Q sub 1 y depende de lo que diga la Q sub 2. ¿Sí? Entonces la posición, la Q sub 3 ya no es tan libre como era Q sub 1 o como podría haber sido hasta Q sub 2. Entonces la posición que él llegue a tener, ¿sí? Esa posición en el espacio va a depender de qué? De lo que la posición que le indique Q sub 1 y de la posición que le indique Q sub 2. Y aquí yo tengo 1, 3, ¿dónde está aquí 1, 3? Aquí está. De la posición que yo le haya establecido de 1, 3 y de 2, 3. ¿Dónde está aquí 2, 3? 2, 3, aquí está. Pasa aquí, vamos ahora con doble 3. El trabajo que requirió poner esta carga 3 depende de qué? Del potencial que le dijo B sub 1 para ubicarse y del potencial que le dio B sub 2 para ponerse en qué posición? En esta posición. Si yo juego con esto, yo tengo Q sub 3, ¿sí? Saco factor común 4 pi epsilon sub 0, que multiplica Q sub 1 sobre la distancia que hay entre la carga 1 a la carga 3, más la carga 2 sobre la distancia que hay entre la carga 2 y la carga 3. Llega una carga 4 y esta carga se encuentra más aún restringida su posición. ¿A qué voy?
Mientras más carga haya en el espacio, las últimas cargas no se van a poder mover libremente, porque van a depender de qué, en este caso, de la carga Q sub 1, va a depender su posición también de la carga Q sub 2, va también a depender la carga Q sub 4 de la posición o de la carga Q sub 3. ¿Sí? Entonces yo tengo 1, 4, de la posición 2, 4, de la posición 3, 4, que no encuentro, aquí está 3, 4, que si yo resuelvo, yo, ¿qué es lo que estoy mirando? Que es el trabajo que requiere colocar a la carga 4, si ven que se hace mucho más grande o pesado. Tenemos dos cosas aquí. La carga 4 ya no es tan libre para ponerse en la posición que quiere elegir. Punto número 1. Y 2, el trabajo que requirió colocar la carga 4 en esa posición es mucho más grande con respecto al trabajo de haber puesto, por ejemplo, a la carga Q sub 1 o a la carga Q sub 2. Si me explico, hay dos cosas. Hay bastante trabajo y la carga 4 ya no está tan libre para decidir en dónde quiere ponerse. Y eso nos pasa a todos nosotros. Eso pasa hasta a tus órganos. La forma de nosotros, ¿por qué el ser humano tiene esta forma? Tiene una cabeza, un tronco, extremidades, porque en mis extremidades tengo 5 dedos, qué sé yo. Todo eso, la forma que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué dices? ¿Quién es Mateo? No entendí. No entendí eso. Si están grabando, yo no tengo problema, pero no tienes que informar ahorita porque me interrumpes la clase. No sabía si me estabas preguntando algo de la clase. Eso lo puedes decir después. El trabajo este de aquí, ¿sí? Oh, perdón, me fue. La forma de nuestro cuerpo tiene que ver con cuánto trabajo tuvo que hacer el espacio, porque cuidado, que en dónde nos estamos colocando, en un espacio. La forma de nuestro cuerpo es el trabajo que genera o tuvo que tener ese espacio para poder darnos de esta forma. Y para darnos de esta forma tuvo quien darnos qué o qué es lo que se estaba poniendo para dar. Ah, tienes dos ojos, tienes una nariz, dos orejas. ¿Por el potencial de qué o qué? O sea, aquí hay una situación. O sea, la forma de los objetos dependen del espacio y de aquí, de ese, ¿quién te dio esa información? Que yo la voy a llamar como energía, esa información. Entonces, si yo coloco aquí una Q sub 5 y Q sub 6, etcétera, porque si ustedes analizan el cuerpo humano, vamos a poner la Q sub 5 acá, está constituida por varias partes, desde lo que nosotros llamamos un ADN hasta las cosas mucho más grandes, que puede ser un órgano, puede ser lo que sea, que ustedes quieran verla desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces, tenemos que dependen, por ejemplo, la Q sub 5 depende ya de Q sub 1, de Q sub 4, ¿sí? De Q sub 3, de Q sub 2. Se me fue, me faltó ahí una flecha. Y de Q sub 1. Entonces, cada vez que aumentemos más información, ¿sí? Dentro de ese espacio, va a haber mucho más valores que van a impedir que la posición sea libre a escoger de esa N carga última a ubicarse. Entonces, 1,5, que yo no sé dónde está, vamos a imaginar que está aquí, y 3,5 es esta otra de aquí. Por eso que esto ya se hace un champlus. Por favor, hacer todo esto con colorcitos para que no se haga un champlus en su cuaderno. Tenemos todo esto. Entonces yo tengo, y si yo resumo, por ejemplo, esto es el trabajo de haberte formado, por ejemplo, en el caso nuestro, de haber formado un cuerpo humano, o de haber formado una planta, o de haber formado un animal. Entonces eso es igual
a la 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la sumatoria de los i igual a 1 hasta n, de los j igual a 1 hasta n con j mayor que 1, del producto de la carga Q sub I por Q sub J sobre R I J, sobre la distancia que separa el uno con el otro. Pero si ustedes ven, yo había analizado solamente la una dirección. O sea, la influencia de la carga 2 con respecto a 1. Pero como les estaba justo indicando al inicio de todo este posicionamiento de cargas, les decía que también hay esta otra situación, ¿no? Que es como esas novelas o esos novelas que han escrito la gente o películas que ustedes hayan visto, que te encuentras en un desierto, estás tú solito, ¿sí? Vamos acá a desagrupar esto. ¿Ya? Te encuentras tú solito y estuvo Adán solo. Y Dios creó a la Eva, a la mujer. Bueno, ¿qué pasa? Cuando él estuvo solo y viene un segundo, a interceder en ese espacio, un segundo, ¿qué pasa con el segundo? El segundo, ¿cómo se llama? Siente la presencia del primero, pero a su vez también, ¿qué? La primera carga siente la presencia de la segunda carga. Entonces, la doble direccionalidad, pese a que el potencial es de escalar, yo no puedo despreciar ¿cómo se llama? El campo eléctrico que tiene inherente la carga. O sea, recuerden que la carga, donde hay carga hay campo, y donde hay campo hay potencial. Aunque el potencial sé que es de escalar, no puedo perder de foco o de visión de que el campo eléctrico, en cambio, es vectorial. Entonces, si yo siento el potencial en el cargador, siente el potencial de Q1, el Q1 también siente el potencial de Q sub 2 debido al campo eléctrico que genera dichas cargas. Entonces, en esta sumatoria que yo tengo aquí, tengo que reformular. Y para reformular este trabajo, yo solo quiero saber, ¿cómo se llama? Tener ese doble, las posiciones de Q2, Q3, Q4, Q5, ¿sí? Van a depender fuertemente no solo de Q sub 1 o de Q sub 3, no va a depender solo de Q sub 2 y Q sub 1, sino que también es que Q sub 3 también tiene esencia. Él también tuvo que definir y decir, ok, yo voy a poner aquí no porque solamente tú y Q sub 1 y Q sub 2 me están diciendo que me ponga en esta posición, sino porque yo también elijo ponerme aquí. Sí me hago entender. El libre albedrío se llama eso. ¿Ok? Entonces, eso tengo que introducir en mi ecuación, esa doble situación. Entonces, yo tengo 1 y tengo que multiplicar por un medio a toda esa información. 1 sobre 8 pi epsilon sub 0, la sumatoria y reformular esta sumatoria. La sumatoria de i igual a 1 hasta n con j igual a 1 hasta n, no con j mayor que 1, sino con j diferente de 1. Por q sub i, q sub j sobre r i j. Una vez que hemos visto esa parte de i, vamos acá. Ya puedo pasar de slide, chicos. Tengo acá y voy a seguir jugando un poco con las ecuaciones. Entonces yo tengo un medio, saco afuera la carga del observador y dejo dentro de la sumatoria esta de aquí solo la información del observado. Una vez que yo hago eso, yo tengo esto de aquí, para mí se resume como el potencial del observado, la carga del observador, le voy a pintar. Bueno, aquí yo no pinté con colores porque ya depende de cómo quieras tú verlo. Puedes ver el potencial del observador versus la carga del observado o la carga del observador versus el potencial del observado. Anotarán eso en su cuaderno. Recuerden que observado no es lo mismo que observador. Entonces, aquí puede ser cualquiera de las dos cosas. Entonces, aquí vamos con respecto a la carga. Como nosotros estamos aquí trabajando como cargas puntuales, y si hacemos desde el punto de vista del electrón, el electrón dice no hay cargas puntuales, yo veo siempre cargas volumétricas. Entonces, al considerar esto como carga volumétrica, esta sumatoria que yo tengo aquí se resume o se describe como, ¿cómo se llama? Se transforma a lo que nosotros llamamos una integral. Entonces, la integral triple de rho
por el potencial en S de tau. ¿Hasta aquí todos, chicos? Esto estoy todavía hablando de trabajo, todavía no se transforma en energía, nada. Vamos ahora con la ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss o primera ecuación de Maxwell? Dice que la divergencia del campo eléctrico, o sea, cuando el campo eléctrico viaja en el espacio, ella es proporcional a la carga encerrada sobre el silo sub cero. Recuerden que significaba hacer carga encerrada. Carga encerrada significa que el observador y el observado son uno mismo. Aquí no hay distinción entre el observador y el observado. Entonces nosotros despejamos la carga encerrada, va a ser igual a epsilon sub cero, estoy simplemente jugando, epsilon sub cero por la divergencia del campo eléctrico. Tomo esto, este rho, le ponemos dentro de la definición que acabamos de tener. Déjame copiar esta definición acá para esta de aquí. Caramba. Entonces reemplazamos rho aquí y tenemos entonces epsilon sub 0 sobre 2 por la divergencia del campo eléctrico en ese potencial. Para nosotros poder reemplazar aquí el rho encerrado, ¿qué estoy queriendo decir justamente acá? Que yo como les decía en el caso anterior, acá yo no puedo distinguir, esta carga puede ser del observado o del observador. Este puede ser el potencial del observado o del observador. Para yo poder poner este rho encerrado, ¿qué estoy queriendo o sugiero yo a esta carga? Porque es lo mismo decir el rho con la carga. Este es el rho del observador o del observado, o este es el potencial del observador o del observado. O sea, ahí puede ser cualquiera de las dos cosas. Entonces, al reemplazar el rho aquí, estoy yo enfatizando que este rho puede ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí me hago entender? Chicos, aló. Recuerden de las cargas. Antes no había nada y ahora hay información en este espacio que llamamos universo. Entonces nosotros colocamos eso y tengo esta nueva ecuación. Bueno, aquí yo lo que voy a hacer es a jugar un poco con matemática, aplicando identidades matemáticas. Aquí está esta identidad matemática, dice que el producto entre una función escalar, esto es una función, punto, la divergencia de un vector en ese tau es igual a menos la integral del vector, producto punto, un gradiente de ese escalar en ese de tau, más la integral cerrada del escalar por el vector en S de A. Esta es una identidad matemática. Estas identidades, no sé en qué parte te tuvieron que dar a ti, ahí sí ya desconozco, y si no te dieron, son una de las muchas identidades que se necesitan para, en el caso mío, en Electro. Esto no los voy a demostrar, no tienen nombre, por eso se llaman identidades. Yo voy a aplicar esta identidad dentro de este concepto. ¿Por qué? Porque yo tengo el producto punto de la divergencia de un vector con un escalar. Entonces, al aplicar, tengo esto. Entonces, yo tengo que W va a ser igual a epsilon sub 0 sobre 2 menos E, menos la integral o el área bajo la curva del campo eléctrico por el gradiente del potencial en S de tau, más la integral cerrada del potencial por el campo eléctrico, producto punto, perdón, el campo eléctrico en S de A. Hasta aquí todos. Estoy solamente jugando con las ecuaciones, aplicando un poco de matemáticas y un poco de los conceptos de física. Otro concepto en física que aprendimos con ustedes es que el campo eléctrico está relacionado, de hecho, con el potencial mediante esta ecuación. De hecho, esta es la ecuación que justamente nos correlaciona la existencia de ese potencial que lleva consigo en el espacio, o sea, que el campo eléctrico viaja en el espacio mediante este potencial. Entonces, vamos a usar esta definición y vamos a también entender o a recordar también el otro concepto que hemos visto son las líneas equipotenciales que nos decían que el campo eléctrico es perpendicular al potencial. Entonces, reemplazando esta E que nosotros tenemos, o sea, aquí, esta parte de aquí, como campo eléctrico, ¿qué tengo?
Campo eléctrico, punto, campo eléctrico. Es como tener el vector X, punto, vector X. ¿Eso es igual a qué? A X al cuadrado. Hasta aquí todos. Y como el campo eléctrico es perpendicular al potencial, son perpendiculares. ¿Existe el producto punto? No. Recuerden que si dos espacios son perpendiculares entre sí, significa que esto vale ¿cuánto? 0. ¿Ok? Esto no hay. Entonces tengo que W va a ser igual a epsilon sub 0 sobre 2, el área bajo la curva de módulo del campo eléctrico al cuadrado, módulo, no es vector, campo eléctrico al cuadrado, en ese de tau. Y esto es lo que nosotros conocemos como energía. En otras palabras, déjame ubicarme donde está lo que estaba dibujando al inicio. Voy a copiarme esto. Que esos puntitos, porque recuerden ustedes, yo tengo aquí la carga, que no se me ha grabado la carga. Aquí está la carga y sabemos que la carga irradia campo eléctrico a todas las direcciones. Entonces, esa irradiación, voy a borrar esta línea, no es esto. Son estos paquetes de información que lleva el potencial. ¿Pero qué lleva el potencial? Lo que lleva es esto. Es el módulo del campo eléctrico al cuadrado. Es el área, o sea, lo que lleva es energía. Y esa energía o esos quantums, que nosotros ya estoy hablando un poco de cuántica, que son paquetes de información que se llevan el potencial, ¿sí? Tienen de valor esto. Es el área bajo la curva del campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico en ese de tau. ¿De tau de qué? De esta carga, porque esta carga está considerada como un volumen, ¿sí? Entonces, el de tau son las dimensiones de la carga, ¿sí? Que define esta energía que está viajando en el espacio. ¿Y esa energía es debido a qué? A ese campo que irradia la carga. Preguntas. ¿Entendieron lo que acabé de decir? ¿Por qué el campo eléctrico es radial? Porque se propaga radialmente. Se propaga radialmente. O sea que yo voy a ver rayos como estos o rayos como estos. Chicos. Como los puntos. Como los puntitos que estoy poniendo. ¿Sí? Porque de hecho en las ecuaciones de Laplace, ¿qué es lo que aprendimos nosotros en las ecuaciones de Laplace? En las ecuaciones de Laplace eran potenciales eléctricos lo que estábamos determinando, ¿correcto? Hasta aquí. En las ecuaciones de Laplace estábamos nosotros determinando potenciales en el espacio. ¿Y qué pasaban esos potenciales en el espacio? Nos daban las famosas constantes de separación, ¿sí se acuerdan? ¿Y qué era la constante de separación? Es la que separa entre línea y línea. O sea que aquí, ¿puedo sentir campo eléctrico? ¿Sí o no? Chicos, ¿sí o no? No. No puedes sentir. ¿En dónde sientes? Es aquí. Pero siente aquí, al ponerte aquí, ¿estás sintiendo campo eléctrico o estás sintiendo el módulo del campo eléctrico al cuadrado en ese de tau? O sea, estás sintiendo ahí es ahí, cuando te pones aquí, lo que estás sintiendo es esto. Pero esto está fuertemente ligado, recuerden, voy a pintar esto con otro color, el de tau. El de tau, para mí, si ustedes recuerdan, era rho de tau, rho. Si se acuerdan, era la distribución de carga uniforme. Entonces, rho. Pero rho, a su vez, aplicando la ecuación o la ley de Gauss, se transformó en campo, la divergencia del campo eléctrico.
Y al aplicar identidades matemáticas, hey, esto se pasó a esto. Entonces, ¿quién es de Tao? O sea, estos paquetitos van a ser tan chiquitos o tan grandes, la información que lleva el potencial depende fuertemente de qué? De las dimensiones de las dimensiones de quién. ¿Quién es este? La carga. La carga. La energía que tú emanas, porque esto es energía. La energía que emana la carga radialmente al espacio depende fuertemente de sus dimensiones. ¿Y de qué más? Del módulo de ese campo eléctrico que genera. Del módulo del campo eléctrico, porque donde hay carga, hay campo eléctrico. Entonces, el valor del campo eléctrico va a depender de su módulo y de las dimensiones de la carga. No se olviden para la prueba teórica. Bueno, para el examen, porque esto es en el examen, porque el examen es híbrido. Hay teoría y ejercicios, pero para este lunes es hasta cuestiones de Laplace. Pero no se olviden de esta información. Hasta aquí todos, chicos. Ok. Yo tengo aquí ejercicios, teóricamente hablando, pero yo el cuaderno no me lo traje. Entonces vamos a hacer una pausa de ejercicios de esa que vamos a verlo cuando regresemos a presencial, que yo espero que ya regresemos. Yo tengo eso, está en el cuaderno, no me lo traje. Entonces, aquí hay ejercicios. Aquí yo tengo que darles unos 2 ejercicios de energía eléctrica y de ahí viene la otra definición. Hasta aquí todas preguntas. ¿Entendido la parte de energía, de trabajo y energía de una carga? ¿Sí? Ok. Vamos a ver ahora otro concepto. Hasta aquí, teóricamente, uno diría, hasta aquí termina electrostática. Pero pasa algo. Vino un señor y se encontró con un fenómeno físico. Y este fenómeno físico obviamente está ligado un poco con el campo electrostático, pero no es campo electrostático, que tiene además algo más que campo electrostático. Entonces, él no entendía qué es esto y obviamente tampoco era que era algo nuevo, no era un fenómeno físico nuevo, sino que dependía fuertemente justo de eso que yo acabo de hablar, de dimensiones de algo. De los objetos, aparte de esto, ¿no? Me olvidé de también subrayar esto con ojo, no solamente son las dimensiones del objeto, sino del material que está constituido. Entonces, esta persona estaba trabajando, haciendo experimentos para poder entender mejor este concepto de energía y se encontró con algo curioso y dijo, ¿qué es esto? Entonces, como no entendió, pero ¿qué es ese nuevo concepto o esa cosa nueva que encontró? Estaba ligado con el formato y ¿cómo se llama? El contenido del objeto, porque eso no es que se repetía en todos los objetos, era el mismo valor, dependía fuertemente de las dimensiones y del material con que estaba constituido. Y no era de cualquier material, porque si usaba materiales que no tenían esa naturaleza, no pasaba nada, así de simple. Entonces dijeron, ¿aquí qué es eso? Es lo nuevo tema que vamos nosotros a encontrar y lo vamos a llamar nosotros de esto conductores. ¿Sí? Dentro de la linda tabla periódica que ustedes tienen, de ver, esta consulta me hacen, ¿no? La clasificación que nosotros les llamamos de materiales, en conductores, semiconductores y aislantes. Pero el tema que yo voy a abordar está netamente encapsulado a estos grupos de materiales que nosotros llamamos como conductores. Hasta aquí todos. Yo voy a hablar de quién es ese personaje que habla de este tema. Entonces, tengo aquí este material. Vamos a imaginar que tengo un material cualquiera. Vamos a quitar este campo por en cuanto ahorita. Y vamos a quitar esto por ahora. Ya, tengo este material. Todos nosotros, o todos los materiales
constituidos conductores poseen carga y esa carga está distribuida de manera no homogénea. Bueno, en algunos casos sí están homogéneas, pero no es una homogeneidad, vamos acá, bien establecida o rígida. O sea, sabemos que están las cargas así distribuidas, tum, 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 ¿ya? En el interior, tanto en el interior como en su superficie, distribuidas de manera aleatoria. Y anteriormente estábamos hablando, ¿qué pasa si yo quiero mover a este objeto? Entonces vamos a imaginar que este objeto es un objeto conductor y lo quiero de mover del punto A al punto B. ¿Qué pasa cuando este objeto se quiere o lo queremos mover? Entonces, para nosotros moverlo, ¿sí? Sucede lo siguiente. Aplicamos nosotros, para eso nosotros tenemos que aplicar una carga externa, o que es lo mismo decir un campo externo, porque donde hay carga, hay campo. Entonces vamos a aplicar un campo externo. Como el objeto de estudio tiene tantas cargas positivas como negativas adentro consigo mismo, porque este objeto de estudio lo vamos a hacer es un objeto conductor que se encuentra estable. ¿Ok? ¿Qué significa estable? Que entre las cargas positivas y negativas, al sumarse entre ellas, ¿sí? Me está dando una fuerza igual a cero. ¿Sí? No hay fuerza entre ellas, es cero, pero están ahí. ¿Ok? Aplica un campo externo e inmediatamente pasa que estas cargas que se encuentran en ese objeto, se encontró, estaba haciendo ese estudio esta persona, ¿sí? Y se encuentra que se alinean las cargas. Hay el efecto, obviamente, de Coulomb que nosotros decimos. Si yo aplico un campo externo positivo, ¿sí? Se alinean las cargas negativas hacia el lado en donde estamos ejerciendo el campo externo y al otro lado se repelen, en cambio, las cargas positivas. Atrae al lado de la superficie, porque nosotros aquí voy a seguir poniendo control C, control V. Tengo el campo externo positivo, atrae a las cargas, a esta carga, a la cara de esta superficie las cargas negativas y a esta cara de la superficie del objeto repele a las positivas. Hasta aquí todos. Haciendo algo aquí interesante. Aquí internamente, ¿sí? Cuando el objeto se encontraba en reposo, el campo eléctrico total afuera era cero, pero internamente no. Internamente había valor. Al aplicar un campo externo para querer mover al objeto, ¿qué pasa internamente? El campo se hace ¿qué? Se vuelve cero, que es la famosa ley de Gauss que nosotros tenemos. Entonces, tenemos campo cero. Y ese campo cero, al hacer este jueguito de darle una cosa externa, es lo que nosotros le llamamos como inducción de carga. Estamos induciendo a la carga. O en otras palabras, estamos moviendo o alterando las cargas internas del objeto y haciendo que éstas se distribuyan o se muevan, ¿sí? Hacia la polaridad de ese agente externo que me está entregando. O sea, si el externo es una carga negativa, la superficie que choca esa carga negativa hacia mí se van a polarizar el positivo y el negativo va a estar en posición distinta. Y lo que me va a dar o me va a generar internamente es un campo eléctrico cero. Entonces, esa inducción de carga me genera adentro de ese conductor, campo cero. Esto solo pasa para los conductores. Eso no pasa para esos materiales que son semiconductores y tampoco pasa para esos materiales que llamamos aislantes. Esto solo pasa en estos materiales que son conductores. ¿Qué es lo que se encontró esta persona? Dice, entonces, si el campo eléctrico, y se cuestiona, ¿no? Entonces, si el campo eléctrico dice, me da cero, entonces, ¿eso qué implica? Implica entonces que la divergencia del campo eléctrico, que la ley de Gauss, ¿no? Que es ρ encerrado, entonces significa que ρ adentro del conductor es cero. Si yo no tengo campo, tampoco hay carga, ¿correcto? Tercer cosa que vio esta persona. Entonces, eso significa que el conductor es un medio que nosotros llamamos, la conocemos actualmente ahora, como un medio equipotencial.
O sea, que este material cuando es expuesto por un agente externo se convierte inmediatamente en un medio equipotencial. Si A y B son dos puntos dentro y fuera de la superficie, entonces decimos que el potencial de B es igual a A. O sea que estamos generando un circuito cerrado en esto. ¿Sí? Por eso se llaman medio equipotencial. Ustedes, de hecho, en electrónica o yo no sé en dónde, circuitos electrónicos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que les dicen a ustedes? Que un circuito electrónico solo funciona cuando el sistema está ¿qué? Cerrado. Cerrado. Cuando el potencial del punto A es igual al potencial del punto B, en otras palabras, el sistema está cerrado o estás generando un medio equipotencial, que es lo mismo decir. Y la segunda cosa, la cuarta cosa que se percibió esta persona es que ese campo eléctrico, para nosotros generar ese medio equipotencial, para generar que adentro de ese medio conductor el campo T de cero, significa que el campo que yo debo ejercer aquí a la superficie que yo deba entregarle el externo debe ser ¿qué? Perpendicular a la superficie conductora. O sea, aquí, si tú ves, parecería que yo estoy apuntando así. Entonces, ¿qué significa? Que esto, déjame redireccionar. Primero vamos a agrupar y mover. Significa que esto debe ser ¿qué? Perpendicular. No puede, si tiene otra dirección que no es perpendicular, no pasa nada de esto. Que eso también observó esta persona. Cuando él aplicaba campos con un cierto ángulo, el adentro del conductor de este medio, que es conductor, no te daba campo cero, no había nada de estas cosas. Pero solo pasaba que cuando el campo externo era exactamente perpendicular a la superficie, me encuentro con esta novedad. Y esto es interesante porque dije, bueno, ¿y esto qué significa? Entonces, dentro de estos materiales conductores, comenzó a analizar un poco ciertos conceptos. Uno de ellos es la presión estática de un conductor. ¿A qué se refiere con la presión? No sé si ustedes, déjame ver, ustedes están ahí, ¿ya? Cojan su esfero, muéstrenme un esfero en la pantallita. ¿Ok? Tienen el esfero en la mano todos. Ok. Van a escoger ahora con su otra mano, la otra mano, ¿sí? Su otra mano y se van a dar duro en la palma. Despacio, solo una vez. Con el esfero, pero con el esfero. Una vez, así, despacito. Ok. Van a hacer ahora 10 veces de la manera más rápida que puedan hacer. 10 veces. Golpéense la mano. De manera perpendicular, obviamente. No con ángulo. Perpendicular. Daniel es una forma de perpendicular. Carlos también estabas haciendo perpendicular, porque estabas tomando más superficie. ¿Sí me explicó? Carlos, no tengo cámara. Reloj. Sí estás bien, Daniel, pero Carlos Sebastián, el que estás con lentes, estabas en otra posición, ¿sí? Tú no pusiste así, estabas poniendo de la otra posición. Así. También estás haciendo perpendicular. Ojo, cuidado. En el caso de Daniel, él está cogiendo la punta, o sea, tiene un menos área, la tuya tiene más área, pero sigue siendo perpendicular. ¿Cuándo no es perpendicular? Cuando, a ver, golpéense la mano sin ser perpendicular, ¿cómo sería? Exacto, Daniel. Estás generando un ángulo. Entonces, no perpendicular, ahí no hay el objeto. Háganse perpendicular todos. Pongan ahora sí, de manera perpendicular, golpeen una vez. ¿Ok? Ahora golpéense varias veces ahí mismo, en el mismo punto. No me cambien de punto ahí. Varias veces todos. Golpéense. ¿Qué sienten ustedes? Pueden poner el audio. ¿Qué sienten? ¿Nada? Dolor. ¿Qué sienten? Ya están sintiendo dolor, ¿no es cierto? Porque el área del objeto que les está golpeando les está lastimando. ¿Sí se acuerdan cuando yo les decía, ya pueden dejarse de golpear? ¿Sí se acuerdan cuando yo les decía de las energías ionizantes y no ionizantes?
¿Qué eran las energías ionizantes? Son aquellas que son capaces de romper enlaces químicos. Y las no ionizantes no rompen enlaces químicos, pero yo les dije, hey, no porque no rompe un enlace químico, no significa que sigue no siendo dañino, sigue siendo dañino. ¿Por qué? Esa persona, teóricamente nosotros estamos aplicando un campo externo, ¿ok? Pero recuerden, donde hay campo hay carga. Y para que el campo eléctrico viaje en el espacio hay potencial. Y donde hay potencial significa que eso es energía. Esa energía es, en este caso ahorita estamos estudiando estática. Yo ya estoy hablando de ustedes cuando hablo de energía ionizante, estoy hablando de ya espacio-tiempo, dinámica. Entonces, lo que está golpeándote a ti constantemente, ¿sí? Es la onda electromagnética o es la onda del campo eléctrico. Y esa onda del campo eléctrico es las veces lo que hicieron con el lápiz. Ah, me estoy golpeando de manera perpendicular. ¿Qué es lo que observó esta persona? Que cuando yo golpeo de manera perpendicular, sucede esos 4 puntos que yo les acabé de mencionar anteriormente. No olvidarse de los 4 puntos. ¿Sí? Y al pasar estas cosas, y al suceder estas cosas que nosotros estamos viendo aquí, sucede, ¿sí? Esa inducción de carga de manera perpendicular, sucede que estamos generando lo que nosotros llamamos una presión estática. Esa presión estática es la que rompe enlaces. Esa presión estática es la que cuando tú escuchas el audio con los audífonos, te pones en las orejas. ¿Qué pasa con ese sonido, ese audio sonoro? Golpea la membrana que tú tienes en tu oído. La está golpeando de manera perpendicular. Al golpear de manera perpendicular está generando una presión estática o en otras palabras, está generando una inducción de carga y está generando esta cosa. Al hacer eso, está queriendo romper esa membrana, le está debilitando, le está destruyendo debido a esa presión. Y es lo que vamos ahora a demostrar o a deducir. Son 10:52. ¿Quieren continuar o paramos aquí antes de meterme a esto? Porque aquí me voy de largo. ¿Quieren parar hasta aquí, chicos? Sí, a las 11 tenemos Quedamos un hasta diálogo. aquí. La prueba va hasta, recuerden, ecuaciones de Laplace, la parte teórica, estudiar todos estos detalles que estoy hablando, ¿sí? La parte teórica va a haber 20 preguntas, ya sea presencial o virtual, no sé cómo estemos, les iré dando. Y si nos toca virtual, me va a tocar volver a rehacer ejercicios, porque a mano no tengo, de la clase anterior, de la parte anterior de energía, que no les di ejercicios, me tocará preparar para darles. Pero esta Entonces, hasta prueba aquí solo es la quedamos, de lunes, chicos. solo es teórica, ¿no? Sí, el lunes es prueba teórica. ¿Te respondí la pregunta, Daniel? ¿O no? Sí, sí, gracias. Sí. Ok. La primera prueba es la prueba teórica, es la que tiene mayor puntaje, la de menos puntaje es la de ejercicios. Invertí la cosa de puntajes. Por eso, por favor, estudiar. No sé si quieren así o lo mantengo lo anterior. Creo que sí estaría bien así. Ok. ¿Cuántas preguntas Bueno, van a hacer chicos, el lunes? 20 preguntas si es virtual, si es presencial, menos. Listo. Porque virtual es solamente escoger A, B, C, D. Y eso va con tiempo corto. Tum, tum, tum. Pero si es presencial, va a ser menos y van a hacer que piensen un poquito más, obviamente. Entonces, de ahí me toca ver. Por eso les digo, no sé cómo esté el esquema. Veamos qué pasa al final de este día. Entonces, eso me hará también decidir a mí si este fin de semana tengo que ponerme a preparar esas preguntas hacia ustedes. Eso es, chicos. Gracias. Pónganse a estudiar. Y disculparán la contramisión de esto. Y gracias también por la ayuda del micrófono. Nos vemos, chicos. Cuídense.